De Estados Unidos pasamos a Europa para contarles la última hora desde Bruselas. Dice que debemos prepararnos para una potencial guerra, también para ciberataques, pandemias y los terribles efectos de la crisis climática. Es lo que advierte la Comisión Europea, con un tablero geopolítico en ebullición y en plena carrera para rearme ante la amenaza rusa, con el temor a quedarse sin el paraguas de seguridad de Estados Unidos y ante un número creciente de desastres naturales. Bruselas pide que todos los hogares europeos tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis. Es una de las directrices de la estrategia de preparación de la Unión que va a presentar el Ejecutivo Comunitario este miércoles. Un plan para tiempos de crisis. Decía, debemos prepararnos para incidentes y crisis intersectoriales a gran escala, incluida la opción de una agresión armada que afecten a uno o más Estados miembros. Es lo que apunta el borrador del documento al que tenía acceso El País, en el que la Comisión explica que dará directrices a los Estados miembros para trazar los preparativos para que la población pueda afrontar con recursos esos primeros 3 días clave. Decía literalmente este borrador, en un contexto de aumento de los riesgos naturales y antropogénicos y de deterioro de las perspectivas de seguridad para Europa, es urgente que la Unión Europea y sus Estados miembros refuercen su preparación. Es lo que apunta el borrador de la estrategia, que todavía está en discusión y que puede experimentar algunos cambios. Añade, la preparación y la resiliencia de Europa frente a la violencia armada podrían ponerse a prueba en el futuro. El tono, el escenario que describe la nueva estrategia europea y las medidas que plantea son las de una sociedad a punto de entrar en emergencia militar o climática. Bruselas plantea 30 acciones clave, desde esa preparación civil en caso de emergencia, elementos más técnicos como maniobras conjuntas y cursos especializados para jóvenes y adultos para prevenir a la ciudadanía. Europa reacciona ante un nuevo orden global. Con la amenaza de Rusia, la tensión con Trump y la incertidumbre sobre la OTAN, la Unión Europea ha aprobado su mayor plan de rearme hasta la fecha. Si quieres saber en qué consiste, qué desafíos enfrenta y cómo quieren financiarlo, no te vayas. If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war. El proyecto, propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, se llama Rearmar Europa. Sus objetivos son seguir apoyando a Ucrania, reforzar la seguridad y lograr la autonomía defensiva, es decir, dejar de depender de aliados externos, especialmente de Washington. Para ello, los Estados miembros deberían dar un salto en su presupuesto en defensa y que la Unión Europea pase de gastar aproximadamente un 1,9% de su PIB a algo más del 3%. By 2030, Europe must have a strong European defense posture. Este incremento no es obligatorio, es decisión de cada gobierno. Además, va a depender del punto de partida de cada país, que en muchos casos está relacionado con los kilómetros que le separan de Ucrania y Rusia. Por ejemplo, solo 4 miembros europeos de la OTAN, Polonia, Estonia, Letonia y Grecia, dedican más del 3% de su economía a la defensa, mientras que Eslovenia, Luxemburgo y España están a la cola del gasto, con una inversión que ni siquiera llega al 2% exigido por la alianza. La política de defensa nunca ha sido una gran política en España, porque hemos estado fuera de todas las guerras mundiales, de la Guerra Fría, y cuando nos hemos incorporado a la seguridad internacional tras la transición, lo que hemos desarrollado son capacidades de gestión de crisis para proporcionar seguridad a terceros. A esto hay que añadirle otra circunstancia política. Todos los líderes han tratado de minimizar, ¿no?, el gasto militar. Lograr una voz común es otro de los desafíos. No todos los países miembros tienen capacidad militar o quieren que la Unión se convierta en un actor geopolítico estratégico. De momento, Alemania y Francia son los que parecen liderar la iniciativa, pero otros aliados fuera de la Unión, que sí forman parte de la OTAN, también podrían tener un papel clave. Es el caso de Reino Unido, Noruega o Turquía. Romper la dependencia militar de Estados Unidos no solo es cuestión de inversión y dinero, pero ¿qué más necesitan los 27 para que el plan funcione? Para que Europa pueda salir al campo de batalla sin ayuda estadounidense, necesitaría un mínimo de 300.000 soldados, 1.400 tanques, 2.000 vehículos de combate y 700 piezas de artillería. Quizás esto puede resultar extraño si tenemos en cuenta que, en teoría, la Unión Europea es la segunda potencia militar del planeta.
Sin embargo, la debilitan la falta de coordinación entre sus distintas fuerzas armadas y una industria armamentística fragmentada. No es solo comprar X capacidades militares, tener por ejemplo, más tanques o más capacidades balísticas o desarrollar X tecnologías, que eso puede ser parte de ese presupuesto y puede ser algo importante, pero también la coordinación entre los Estados miembros. Hay voces que plantean tener un ejército propio, pero esa posibilidad todavía parece lejana. Lo que se podría hacer mucho más fácilmente es europeizar las estructuras de fuerza que ya están desplegadas. Todas estas unidades que se han desplegado dentro de la defensa adelantada de la OTAN, con algunos refuerzos, podrían acabar bajo mando europeo. Otro dilema es qué estrategia seguir para aumentar la producción de armamento. La receta principal del Ejecutivo Comunitario es priorizar la compra de material fabricado en Europa. Pide crear un mercado común de defensa en el que también participe Ucrania y que sea la propia Comisión la que haga las compras para toda la Unión. Además, el plan de defensa busca desarrollar una red de corredores terrestres, aeropuertos y puertos que facilite el transporte rápido de tropas y equipos. Para pagar este paquete de defensa, Bruselas quiere recaudar hasta 800.000 millones de euros en 4 años. Ahora lo que hay que ver es cómo y a costa de qué. La Comisión propone 5 medidas para financiar esta inversión millonaria. La principal son las contribuciones nacionales, que podrían liberar hasta 650.000 millones de euros. Para ello se permitirá a los Estados miembros saltarse las reglas fiscales y que puedan endeudarse por encima de los límites que impone la propia Unión. Otro elemento clave incluye hasta 150.000 millones en préstamos a los socios europeos, que se financiarían mediante la emisión de deuda conjunta. El tercer mecanismo busca destinar parte de los fondos de cohesión a costes militares. Y el cuarto plantea la creación de una especie de banco común de rearme. Por último, se ampliaría el papel del Banco Europeo de Inversiones para que pueda financiar proyectos de defensa. Sin embargo, estos fondos europeos apenas incluyen dinero nuevo. Para algunos no son más que una trampa, ya que la deuda que se emita tendrá que pagarse en algún momento, y se teme que esto pueda generar inflación y recortes sociales. De hecho, varios estudios demuestran una relación negativa entre el mayor gasto militar y la calidad de los sistemas de salud y educación pública de un país. Creo que tenemos que entender el gasto en defensa o la inversión en defensa de una forma más conectada con el resto, no como algo que se come el estado de bienestar. Tal vez tenemos que plantear otros mecanismos para contar con un presupuesto más grande, y eso puede ir desde el aumentar impuestos a generar una mayor capacidad de recaudar más dinero para aumentar esas partidas. El temor a una escalada bélica también está presente. La historia demuestra que las carreras armamentísticas pueden llevar a conflictos globales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Existe incluso más apetito, sobre todo en un mundo donde existe muchísima más competición alrededor de securizar recursos naturales, por ejemplo. Podemos tomar precisamente el caso de la guerra en Ucrania. La razón principal de Rusia para la intervención fue precisamente para evitar la expansión de la OTAN hacia el este. Lo que hemos visto es precisamente el opuesto. En un mundo cada vez más inestable, este giro histórico en una comunidad que nació como un proyecto de paz supone una oportunidad, pero también riesgos económicos y sociales. Europa lanza el mensaje de que quiere avanzar hacia una defensa común, aunque las consecuencias están aún por ver.